El Papa Francisco, que es un regalo para la Iglesia, continuamente se refiere a Francisco de Asís en sus escritos, en sus homilías, en sus referencias. Continuamente el Papa Francisco nos señala que en la persona de Francisco de Asís hay algo interesante para nosotros, para nuestro mundo, para nuestra actualidad. ¿Quién es este Francisco de Asís? Démonos el regalo de, en pequeñas reflexiones, ir como desentrañando quién eres, Francisco de Asís. Y quizás lo primero que me gustaría compartir es que, así como el Papa Francisco se refiere a Francisco de Asís, la centralidad, la referencia más absoluta de Francisco de Asís es la persona de Jesús. Francisco de Asís es inentendible, es incomprensible en todas sus opciones, si no nos detenemos en la opción que él hace por Jesús de Nazaret. Esta opción que Francisco necesita construir, esta opción que Francisco, si quieren, va entretejiendo en las opciones cotidianas de su vida. ¿Cómo logra un Francisco amar con tanta intensidad y con tanta centralidad a Jesús, a quien no ve, a Jesús el resucitado, presente en la historia, pero que al igual que nosotros, Francisco debe descubrir, conocer, comprender, que al igual que nosotros, Francisco tiene que buscar, que al igual que nosotros es una pregunta y una certeza en el corazón como intuición y una pregunta que se mantiene siempre presente y latente para que terminemos de descubrir el Dios en la historia, el Jesús de Nazaret. ¿Cómo se hace para amar con tanta centralidad a Jesús? Quizás el itinerario que Francisco realizó, escuchar la voz en San Damián, en el silencio de su oración, la lectura del Evangelio, la mirada caritativa, amorosa en los pobres, en los leprosos, el vínculo que Francisco tiene en la Eucaristía, lo que significa anunciarlo, todo esto, si quieren, va ayudando a Francisco a darle un lugar central a Jesús en su propia vida. Y quizás es por ahí tenemos que comenzar y por ahí tenemos que transitar. Cómo ir construyendo mediaciones para que este Jesús que no vemos, este Jesús que es pregunta, este Jesús que no sabemos cómo amar, este Jesús que nos preguntamos si es solamente el idealista para causas humanitarias o uno más entre tantas religiones, este Jesús sea para nosotros una experiencia existencial, vital, que nos permita, al igual que Francisco de Asís, entender nuestra historia, entender nuestra vida solo desde la referencialidad con Jesús. El vínculo con Jesús, como todo vínculo humano, se construye. Y aquí estamos invitados a darnos cuenta qué mediaciones ponemos para construir el vínculo con Jesús hasta llegar también nosotros a percibir que amamos con intensidad absoluta a aquel a quien no vemos y a aquel a quien muchos se preguntan si existe, si es verdad, y para nosotros es certeza amorosa. Que así como Francisco buscó y construyó, seamos capaces nosotros de buscar y construir.